En Belén de los Andaquíes, en el departamento del Caquetá, los sueños de muchos jóvenes empezaron con una cámara, un trípode y una idea. Esto que estás escuchando es la historia de la Escuela de Audiovisuales, que se convirtió en un semillero de talentos, pero también en un lugar para creer, para hacer y para quedarse en el territorio. Soy Edilberto Yandi Jorge y en este episodio vamos a conocer cómo la Escuela de Audiovisuales de Belén de los Andaquíes está cambiando vidas y ayudando a contar el municipio con otra mirada. El megáfono. Historias distantes pero no invisibles. Un podcast periodístico de Consonante, donde sonamos juntos. Quédate, porque esta historia podría parecer pequeña, pero habla de algo muy grande: el derecho a narrar lo que pasa en los lugares donde casi no hay medios locales. La idea de crear la Escuela Audiovisual viene desde un proceso que se inició en Belén de los Andaquíes de construir un ejercicio de comunicación y ciudadanía. Este nació a raíz de que había un conflicto con la administración del agua, y entonces desde la Casa de la Cultura buscábamos una manera de, como de mediar o de hacer parte de las soluciones de ese conflicto. Entonces, a partir de eso se convocó las personas a pensar en soluciones, y se pensó entonces en hacer una emisora comunitaria. Estamos hablando por ahí del año 95, y la emisora salió en el año 96. Esta emisora surgió, hizo un gran trabajo, que todavía existe, se llama Radio Andaquíes, está al aire. Y ahí, en base a eso, se generó una escuela de participación y ciudadanía. Y pasando luego, entonces al otro reto, que era ya, se nos vino el mundo digital encima, tocaba buscar una estrategia de poner al servicio la narración que permitía ese mundo digital. Y entonces pasamos accidentalmente, se puede decir, a tener la Escuela Audiovisual. El objetivo de la Escuela Audiovisual, ¿cuál es? Que las personas, niños, jóvenes, adultos, todo el mundo pueda mantener y sostener la capacidad de construir su propio proyecto, de contar desde su propia estética, desde su propia mirada política, el territorio. A quien acaban de escuchar es Alirio González, fundador de la Escuela de Audiovisuales. Alirio es un hombre de 64 años que llegó a Belén de los Andaquíes siendo muy niño, proveniente del departamento del Huila. Estudió contabilidad y electrónica en el SENA. Trabajó en la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Se unió a un emprendimiento familiar de alimentos. Tocó saxofón en varias orquestas, todo mientras descifraba cuál sería su rumbo. En 1994 llegó a Belén de los Andaquíes para dirigir la Casa de la Cultura. Más tarde, en los años más tensos del conflicto, se vinculó a la radio comunitaria. Ahí entendió que la violencia estaba imponiendo un relato, uno que dejaba por fuera la riqueza social y natural del municipio, lleno de vida. Por eso quería cambiar esa narrativa. Así, en el 2006 decidió fundar la Escuela de Audiovisuales Infantil, un espacio para explorar y enfocar otras imágenes diferentes al conflicto. Al principio solo tenía una cámara donada, pero fue suficiente para que niñas, niños y jóvenes se acercaran con curiosidad. Sin historia no hay cámara, les repetía, invitándolos a buscar relatos en las calles, en las casas, en las comunidades y en sus propias experiencias. La escuela se convirtió en un laboratorio de narrativas locales, las dinámicas de la plaza, de mercado, la vida junto al caudal del río, la convivencia entre vecinos y lo cotidiano como protagonistas. Entonces, todas las cámaras y todos los aparatos tienen un on-off, ¿sí? Que es on, prender, off, apagar. Entonces, por ejemplo, ahí si necesitamos tomar una foto así, ¿sí pilla? Ajá. Entonces ahí está. ¿Y dónde? Para disparar es con este botón. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar una foto así.
5 horas de internet, papá. La escuela comenzó casi como un experimento, juntando ganas, creatividad y lo poco que había a mano. Con el tiempo, el trabajo de Alirio se hizo conocido incluso fuera del pueblo y llegó a ser reconocido a nivel nacional. En 2013 ganó su primer premio India Catalina por la serie Telegordo, serie que abordaba relatos sencillos de las vivencias del pueblo. Salgo del colegio y me pongo a recorrer las calles de mi pueblo, que es lo que me gusta hacer. Voy con mis amigos a la escuela audiovisual, analizamos nuestras cosas y empezamos a filmar. Somos de Belén, nos gusta esta vaina, nos divertimos cogiendo nuestras cámaras y todo nos señala. En 2022, la escuela volvió a ser celebrada con historias de adultos narradas por niños, una propuesta animada que hizo parte de Verdad Poética, iniciativa de la Comisión de la Verdad para reconstruir memorias del conflicto armado. Pero más allá de los premios, lo que realmente importa aquí es lo que ha pasado con los jóvenes, chicos y chicas que encontraron una forma distinta de mirar su vida y su municipio a través de una cámara. Para entender qué significa esta escuela hay que escuchar a quienes la han vivido por dentro. Escuchemos a Camila Zapata Soto, estudiante de último semestre de licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Ella tiene 22 años y ha vivido intermitentemente en Belén de los Andaquíes. Actualmente acompaña procesos en la Escuela de Audiovisuales en diferentes campos. Yo llegué a la escuela audiovisual por medio de Alirio, por medio de sus interpretaciones audiovisuales que tenían en el momento. Yo lo primero que me encontré fue con un ser humano muy joven, chistoso, lleno de ideas, creatividades. Y en ese entorno pues habían muchas cámaras, dispositivos, computadores, la información que él brindaba era muy coherente y me impactó demasiado. En muchos casos, la escuela apareció justo cuando la pregunta por el futuro era una sombra. Estudiar, trabajar, irse del pueblo, quedarse y de repente una opción nueva, aprender a contar historias con imágenes y sonido. Yo antes de llegar a la escuela audiovisual, pues me imaginaba mi futuro diferente porque yo quería estudiar enfermería o criminalística. Entonces, pues al dar un giro a la escuela por mi vida, pues siento que me cambió como ese entorno. Empecé a darme cuenta que en realidad me gustaba como ese medio audiovisual y que pues la sangre me daba mucho miedo, entonces que no quería estudiar criminalística, que no me gustaba lo relacionado con el entorno de la salud y me animé pues más a estar relacionada con el entorno del audiovisual. Historias como esta se repiten una y otra vez. Jóvenes que nunca habían pensado en estudiar cine, comunicación o diseño, hoy están trabajando en productoras, canales, proyectos independientes o gestionando sus propios contenidos. La escuela de audiovisuales se volvió poco a poco un semillero de talentos, pero también un lugar donde se aprende a trabajar en equipo, a escuchar y a transformar las preocupaciones del pueblo en historias que se puedan ver y oír. Juan Esteban Cuellar Facundo, exintegrante de la Escuela de Audiovisuales, hoy fotógrafo, videógrafo y documentalista, habla de la incidencia que tuvo la escuela en la profesión que hoy ejerce. Y pues actualmente y desde prácticamente ya diría yo que media vida me dedico a todo lo que tiene que ver con temas audiovisuales y temas de fotografía, ¿sí? Actualmente trabajo con entidades no gubernamentales, con personas, con la parte social, haciendo todo el tema de registros fotográficos y audiovisuales. También me encanta mucho todo el tema de hacer documentales y pues ese es como el nicho en el cual pues como que me he expandido y me he ido como
adquiriendo mucha experiencia dentro del ámbito laboral y dentro del ámbito de vida, ¿no? Dentro de eso, pues gracias a la escuela audiovisual fue que nació pues como ese amor por las cámaras, por empezar a contar y crear historias a partir de una narrativa visual y, como dice también su palabra, tanto por medio de audio como por medio de lo que uno ve, lo que puede observar. Entonces, pues desde los 14 años o 13 y medio, más o menos, no recuerdo exactamente bien, creo que desde los 13 conocí la escuela realmente, y a partir de allí, pues desde allí me quedé y actualmente todavía sigo haciendo parte de ella. Dentro de ello, pues empezó a nacer el amor por la fotografía primero. Inicialmente empecé fue con cámara y con fotografía, y ya luego me fui como expandiendo a todo el tema de video, a todo el tema de audiovisuales en sí. Y eso me fue forjando, me fue haciendo como tal un camino de vida que pues actualmente a eso me dedico, de eso vivo prácticamente. Esa es la profesión que tiene ahora. Esa es la profesión que tengo ahora. Y eso nació a raíz de la incursión que tuvo en la escuela de audiovisuales, ¿sí? Exactamente, y por medio también de todas las oportunidades que también he recibido de allí. Pero el impacto de la escuela no se queda solo en las aulas o en los sets de grabación. Aniel Custodio González, un habitante de Belén que vive frente a las instalaciones de la escuela de audiovisuales, aplaude el trabajo que realizan allí y menciona que ha visto salir profesionales de la escuela. El Andaquí fue indomable, orgullo del Caquetá, tus encantos, tu hermosura, son un elogio al amor. Y hasta donde sé, han salido ya tipos, incluso creo que han salido hasta profesionales ahí, han aprendido ahí, entonces pues para mí me parece muy bueno el sistema, de resto no le podía decir, pero de todas maneras, ese programa que vienen a ver que dan cine y todas cosas, eso me parece que vienen a hacer práctica y de pronto y cine para la humanidad, que de todas maneras me parece muy bueno. Para muchas personas en Belén, la escuela significó ver a sus hijos e hijas más seguros para hablar en público, con más ideas, con más ganas de participar en lo que pasa en el municipio. Cada cortometraje, cada documental, cada pieza que producen se convierte en una excusa para reunirse, conversar y mirarse en la pantalla. La profesora María Jenny Gutiérrez Orozco, docente de una institución educativa rural en Belén de los Andaquíes, licenciada en Lengua Castellana y Literatura, habla de lo importante que es la escuela de audiovisuales en la construcción de identidad y relatos propios del territorio. Mejor dicho, era un proceso de enseñanza-aprendizaje, de experiencia significativa, de enamorarse, de compartir y de aprender a valorar también las historias de los otros, de reconocer también nuestra propia historia y de crear como sentido de pertenencia por nuestro municipio, por nuestra comunidad, por nuestras historias y por nosotros mismos, porque muchas veces no valoramos lo que tenemos, todo lo que somos, y se tiene como la mentalidad de que no, si me voy del pueblo va a ser mejor, pero muchas veces si nos quedamos en el pueblo y ayudamos a que todos crezcamos, va a ser mucho mejor. Y como dice el maestro Alirio, vivir en Belén es bacano. Entonces, ha sido una experiencia muy enriquecedora y algo que esperamos que se pueda seguir fortaleciendo cada día. Las puertas de la Escuela Audiovisual Infantil están abiertas para todos, docentes, estudiantes, padres de familia, grupos sociales, mujeres, para todas las minorías, o sea, no interesa quién sea, lo importante es que sea una persona que quiera contar su historia. A todos se les trata con el mismo amor, con la misma atención y con la misma disposición. Entonces, la Escuela Audiovisual Infantil para mí ha sido una oportunidad y una ventana para hacer muchas cosas bonitas. Tienes el nombre más bello de toda mi hermosa patria, Belén de los Andaquí,
En honor a digna casta, nuestra historia fue gestora de algo tan trascendental. Te dio el nombre más bonito del poblado nacional. En un país donde muchos municipios casi no tienen medios propios, la Escuela de Audiovisuales de Belén de los Andaquíes se volvió una forma de recuperar la voz, contar el territorio desde adentro, con acento local, con los problemas y las alegrías que no siempre caben en los medios nacionales. Edinson Kulma, profesional en cine y audiovisual, vive actualmente en Brasil. Cuenta cómo la Escuela Audiovisual cambió su perspectiva de vida y le ha permitido vivir muchas experiencias que lo enriquecieron a nivel personal y profesional. Bueno, a nivel personal la escuela ha influido así, digamos que en mi niñez yo siempre he sido un poco más rebelde. Después, antes de yo ingresar a la escuela, después de la escuela y en esa interacción con personas, no solamente la de Belén de aquí, sino fuera de Belén, comencé a entender esa dinámica, ¿no? A nivel personal cambié muchísimo mis ánimos, mi forma de ser, mi forma de percibir la vida, la realidad, digámoslo así. Y esas otras oportunidades que uno también no tiene y cree que uno no puede hacer parte de ellas, pero que uno construyendo y forzándose uno las encuentra. Y pues si tal persona tiene esa oportunidad, yo me preguntaba por qué yo no la puedo tener. Entonces era siempre ese esfuerzo siempre de querer ir más allá, de conocer ir más allá. Entonces eso hacía la parte personal. Y ese tema también parte personal del querer hacer, de esforzarme más, me llevó a lo profesional. Como decía, fui el único que terminó el colegio de mis hermanos, el único que ha tenido la posibilidad de entrar a una universidad, de terminar una universidad, y también el único en salir del país a estudiar, ¿cierto? Y quien quita que aquí unos meses, un tiempito, pues se puede ingresar a hacer una maestría también. Entonces, es eso, ¿no? Y digamos que a través de esa curiosidad, de ese caminar, pues mis hermanos se han animado también a terminar su colegio, han animado a hacer otras cosas, igual que primos, igual que amigos, igual que personas que lo han siguiendo a uno el paso a paso como una referencia, ¿cierto? Entonces uno se vuelve como digamos así, como una partecita de un pilar que va guiando y va abriendo caminos para que otras generaciones pues también vayan caminando y vayan creando y haciendo sus cosas. Todo este camino no ha sido fácil. Mantener la escuela en pie ha supuesto conseguir recursos, sostener el ánimo en tiempos difíciles y buscar aliados que crean en un proyecto que nace en un municipio pequeño, lejos de las capitales. ¿Cuáles son los retos que tiene la Escuela Audiovisual en este momento? Uno, entender que es un proyecto que en su momento estuvo válido y es válido haberse centrado únicamente en temas de exploración de narración audiovisual e infancias. Pero es un proyecto que ya va a cumplir 20 años, entonces que debe pasar pues a ejercer, como se dice, esa ciudadanía o esa mayoría de edad que le otorga llevar este camino. El reto que queda es, ante todo, tener la sostenibilidad política ante la comunidad, es decir, no ser ajenos al municipio que ha puesto la confianza en este ejercicio de escuela audiovisual, es decir, no romper esa confianza con Belén de los Andaquíes. Eso es la sostenibilidad política que le queda a la escuela audiovisual y, indiscutiblemente, buscar maneras de que sea un proyecto financieramente sostenible, de que no tenga que estar con las manos tendidas todo el tiempo y viendo a ver a qué proyecto sale, qué sale para pedir dinero, sino que empiece a hacer sus propias maneras de ver. Y de otro lado, que genere realmente movimientos de debate, no solo sobre el buenismo de la cultura, sino sobre movimientos culturales tan urgentes que son por todo el país y por toda la nación. El futuro de la escuela se escribe todos los días, en cada taller, en cada grupo nuevo que llega, en cada joven que descubre que sus historias tienen valor. Los retos están ahí, la falta de recursos, la necesidad de apoyo institucional, la importancia de cuidar a quienes se dedican a contar lo que pasa, pero también están las ganas, la creatividad
y la certeza de que este proceso ya transformó el municipio. En Belén de los Andaquíes, una escuela de audiovisuales demostró que no se necesita estar en una gran ciudad para hacer contenidos de calidad y para cambiar vidas. Se necesita, sobre todo, alguien que cree en las historias del territorio, jóvenes dispuestos a aprender y una comunidad que acompañe y proteja estos procesos. Si esta historia te inspiró, comparte este episodio y apoya las iniciativas comunitarias de comunicación que existen en tu municipio, porque cuando los pueblos cuentan sus propias historias, el mapa del país también cambia. Este es un episodio de El Megáfono, un podcast de Consonante. Les habló Edilberto Yandi, el reportero. El Andaquí fue indomable, orgullo del Caquetá, tus encantos, tu hermosura, son un elogio al amor, tanta nobleza y... El Megáfono. Historias distantes pero no invisibles. Un podcast periodístico de Consonante, donde sonamos juntos.